My last name is Lee. Bruce Lee. Extractos de la entrevista de Bolo Yeun del libro de Chaplin Chan de Bruce That Day Nu. Solía ir a su casa con frecuencia. Bruce me contó a mí y al resto muchas cosas relacionadas con las artes marciales. Lo vi entrenado con otros y entonces fui el único público. Había muchas bolas de velocidad en su gimnasio personal que eran muy diferentes de las que vemos en Western Boxing. Sus tamaños varían de grandes a pequeños, los pequeños son como ping-pong. Además del gimnasio, las bolas de velocidad también se pueden encontrar en su sala de estudio. Un día, mientras se acercaba a la puerta de su habitación de estudio, lo vi vistiendo un casco con muchos cables conectados a él que estaban conectados a otro dispositivo. Mi primera reacción fue loco. Esperé a la puerta para que él terminara su entrenamiento antes de entrar a verlo. Le dije a Bruce sin importar si podía entender su explicación, él debería explicarme exactamente qué estaba haciendo y con qué fines. Él dijo, estoy entrenando la velocidad de entrega del sistema nervioso. Es para mejorar la agilidad de las extremidades y la velocidad de los reflejos. En otras palabras, cuando tus ojos ven el movimiento de la persona, los nervios de tus ojos dirigen el sistema nervioso central de tu cerebro, que a su vez, dirige tus manos, piernas para interceptar, esquivar, patear o atacar. Todo esto lleva tiempo, sus respuestas, reflejos condicionales, pueden ser más rápidas a través del entrenamiento. Es abstracto, al igual que el aire, o la práctica del y en la región púbica del cuerpo. ¿Cómo entrenar el sistema de transporte nervioso para que sea lo más rápido posible? Es realmente abstracto para las cosas que son abstractas, tendremos que utilizar un método muy práctico, económico y científico para entrenar. Bruce siempre tuvo ideas nuevas e imprevisibles apareciendo de la nada. Recuerdo otro incidente que ocurrió una noche. Raymond Shaw me llamó. De repente, me dijo que tenía la intención de establecer un sindicato de trabajadores para los especialistas de HK. Esta unión no solo podría ocuparse de su bienestar, sino que también sería conveniente para el utilizar a estos especialistas en la realización de películas. Nota, por desgracia, Bruce falleció antes de que se realizara la idea y fue hasta finales de los 80 o principios de los 90 cuando Jackie Chan y Sam Moon finalmente establecieron la unión de especialistas. Un día, fui a GH y vi a Bruce parado frente a una pantalla grande. Pensé que estaba viendo una película, pero para mi sorpresa, fue una película de boxeo de Muhammad Ali. El vídeo mostró a Ali, el rey del boxeo, luchando con su oponente en un ring. Bruce estaba mirando el reflejo del espejo inculcado directamente frente a la pantalla. Le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que la postura de combate de Cassius Clay, el nombre original de Ali antes de convertirse a musulmanes, era exactamente lo opuesto a la suya. Ali era un delantero izquierdo, mientras que Bruce era un delantero derecho. Cuando ves la reflexión, se vuelven la misma postura. Bruce estudió el trabajo de pies de Ali cuando dijo, tal vez, lucharé contra él un día. Nota, Bruce contó a John Saxon y Bob Wall cosas similares. En 1972 y principios de 1973, Bruce había llegado casi al límite, sus habilidades en artes marciales y su condición física estaban en la cúspide, como lo atestiguó su entrenamiento extremadamente duro y músculos tonificados. Su JKD, entonces, parecía encabezar la mayoría de las artes marciales y ninguno de los retadores tenía el mismo nivel que él. Bruce estaba muy seguro de sus habilidades en artes marciales y lucha callejera. Por lo tanto, Ali podría no ser su verdadero oponente potencial, pero simplemente un objetivo para el que él trabajara para poder prepararse para cualquier encuentro feroz algún día. Al final del día, el mayor oponente de Bruce no era otro que él mismo, ya que al final agotó su propia vida a cambio de su éxito.